se debe ver. ¿Ya? Sí. Listo. Bien. Vamos a ver dos curvas adicionales o dos ecuaciones que me representan dos curvas o dos figuras, ¿no es cierto? En este caso, ya lo que hemos visto, la circunferencia y la parábola. Y como en el desarrollo algebraico hemos visto, o matemático, hemos visto que todas estas están, al menos estas dos primeras, están expresadas a través de la forma general de las formas cuadráticas, con las observaciones o características que hemos mencionado en cuanto a los parámetros, a las constantes A, B, C, D y E, qué debe de suceder con esos, ¿no? En el caso de la ecuación de la elipse vamos a ver algo muy similar. Démosle la definición geométrica, ¿no es cierto?, que dice que es un punto que se mueve en un plano, de tal manera que la suma de las distancias a dos puntos fijos, ¿sí?, de ese plano es siempre igual a una constante. Los puntos fijos se les llaman los focos. La elipse se construye sobre un eje mayor y un eje menor. Un poquito a mano derecha tenemos la disposición de las elipses, de cómo pueden estar dispuestas en el plano cartesiano. La suma, que dice el concepto geométrico, ¿no es cierto?, hace referencia a la suma de estos dos segmentos, que se mantiene constante, ¿no? Desde este punto al FP y el PF', que podemos aquí considerar. Desde esta suma de estos dos segmentos, a medida que yo voy cumpliendo esa característica, se va describiendo lo que es la elipse. Y matemáticamente, o su ecuación está descrita mediante esta relación, entendida como un eje mayor y un eje menor, y dispuesta que puede ser de manera paralela o de manera horizontal, pero el concepto sigue siendo exactamente lo mismo. Si ustedes observan en la parte horizontal, los focos generalmente están dispuestos en el eje mayor. El eje mayor es el cual en donde se puede ver el mayor distanciamiento entre sus vértices que están descritos acá, frente a estos otros dos vértices que también complementan la elipse. Acá nuevamente podemos ver que los focos están sobre el eje mayor siempre respecto al eje menor. Son los que caracterizan esta relación. Listo. Al igual que la circunferencia y la parábola, el hecho de utilizar un sistema de referencias de un plano a través del plano cartesiano permite que la elipse también puede estar desplazada en cualquier parte del plano. Por lo tanto, lo que se desplaza también son sus focos y también la elipse como tal, ojo, la elipse como tal tiene un centro, ¿sí? Aunque claro, un poquito alguien puede distorsionar, vamos a ver el centro, la distancia a los diferentes puntos de la elipse a este centro no son iguales, claro está, ¿no es cierto? Pero esto permite, vuelvo a reiterar, que me dé un desplazamiento de la elipse en el plano cartesiano y yo le pueda expresar de esta segunda manera, la forma más que me complementaría a todas las elipses que yo puedo graficar, ¿no es cierto? Aquí hay un aspecto muy importante que se debe de considerar y es la excentricidad. Y la excentricidad hace referencia justamente a este atachamiento que se puede dar a lo largo del eje menor. Y ese atachamiento justamente depende de los factores de A y de B que son parte de la relación algebraica de la elipse. Un poco ahí está la relación descrita, la excentricidad es la relación C sobre A, o escrita de otra manera a través de los factores A y B como la raíz cuadrada, y al cuadrado menos b al cuadrado sobre a. Aquí se puede evidenciar que a corresponde al eje mayor, b corresponde al eje menor, ¿no es cierto? En el caso que yo cambie la disposición de la parábola a una parábola vertical, obviamente estas relaciones deberían de cambiar, ¿sí? Estamos entonces un poquito tener presentes en el momento de hacer ciertos cálculos. ¿A qué me refiero? Si este me representa una elipse en el sentido horizontal, para hacer un elipse en sentido vertical debería describirle, perdón, ¿no es cierto? Digo, este sería el elipse horizontal. En la forma vertical, la relación debería de quedar escrita de esta manera. Para mantener sobre todo la misma condición, ¿no? Es cuestión, no debe alterar mucho el concepto, pero entenderíamos que A es mayor a B, ¿sí? Para obviamente mantener el mismo concepto de la excentricidad. Pero esto obedece a esta elipse. Estamos un poquito, no se me confundirán. Tener presentes estas características nada más de cómo se mueven A y B. A siendo mayor a B porque es el eje mayor el que estamos describiendo, ¿sí?
nuevamente, como en el caso anterior, ¿qué corresponde hacer? Hagamos el desarrollo matemático de estas relaciones del trinomio cuadrado, luego el b al cuadrado sube acá, el a al cuadrado sube por acá, o sea, es toda la parte algebraica que en realidad ustedes si quieren hacer la demostración, queda a su discreción. Pero por último, tengo esta relación también muy similar a las que hemos visto en la ecuación de la circunferencia, en la ecuación de la parábola. Y aquí es donde hago esta comparación con las constantes a, b, c y d y e de la forma general. Y lo que hemos venido desarrollando, ¿no es cierto? Voy a escribir aquí, es decir, aquí tengo ax al cuadrado, más by al cuadrado, más x, más dy, más e, es igual a 0. Y aquí comparando término a término, puedo concluir lo siguiente. ¿Cuánto vale a? ¿Cuánto vale a? B al cuadrado. ¿No es cierto? ¿Cuánto vale b? Al cuadrado. Y efectivamente vamos haciendo las mismas analogías, ¿no? Con el c, con el d y con el e, que vendría a ser todos los términos independientes. Aquí está un poco descrito b al cuadrado, este término y el de acá. Pero aquí es donde se va a diferenciar, porque alguien puede decir, casi estamos hablando de la circunferencia. No, aquí es donde justamente describe la forma de la elipse, que A y B son diferentes, pero tienen igual signo. Me faltaría colocar eso. A y B son de igual, son diferentes numéricamente, eso me refiero al valor numérico, pero tienen igual signo. De hecho, aquí yo podría argumentar lo siguiente, que la circunferencia es una elipse. ¿Verdadero o falso? Podríamos decir que una circunferencia es una elipse. ¿Y cuál sería la excentricidad de la circunferencia? ¿Quién me dice? ¿Quién me responde? ¿Quién me responde? Nadie. La circunferencia es una elipse. Un rectángulo es un cuadrado es un rectángulo. No, ¿Cuál es la definición del rectángulo? tiene 3 lados. Rectángulo. Ah, 4, Hable serio. perdón, me confundí con el triángulo. A ver, un rectángulo, un cuadrado es un rectángulo. ¿Cuál es la definición del rectángulo? Tiene 2 lados más grandes que los otros 2. No es cierto, es una figura geométrica que tiene dos lados iguales, pares de lados iguales, ¿no es cierto? Que forman ángulos de 90 grados, etcétera, etcétera. Creo que son las definiciones. ¿El cuadrado cumple esa definición? No, Y cumple. Claro que cumple. no, porque tiene 4 lados iguales. Pero me cumple la otra definición, clarísimo. Yo le demuestro que cumple la otra definición. Ahora que los cuatro lados sean iguales es otra cosa. Le da esa otra característica adicional. Un cuadrado sí puede ser un rectángulo, pero un rectángulo no puede ser un cuadrado justamente por lo que usted menciona. En el caso de la elipse, la circunferencia, una circunferencia sí puede ser considerada una elipse, una forma de una elipse, pero una elipse no podría ser una circunferencia. ¿Sí? Como digo, es un caso, por entender, es un caso muy particular. Pero más allá de eso, lo que quiero que vean es que nuevamente, como hemos hecho en los dos casos anteriores, de la circunferencia y de la parábola, el análisis matemático sigue siendo similar, con las restricciones que en este momento acabamos de definir, que A y B, sí, tienen que ser diferentes, pero deben de tener algo súper importante a tener presente, deben de tener el mismo signo. Si las dos son positivas o si las dos son negativas, tanto A y B. Ojo, eso es muy importante por lo que vamos a ver la última curva, ¿sí? Ahí también van a ver algo súper interesante, que está asociado a lo que acabo de mencionar, y estoy haciendo un poquito de énfasis para que se entienda. Pero si ustedes ven todas las restos de relaciones, muy similares al caso de la circunferencia. No es algo muy diferente a lo que se tiene en el caso de la circunferencia. Entonces, nuevamente, yo puedo transformar, ¿no es cierto? O me puedo mover esta relación en dos expresiones algebraicas, la forma ordinaria o reducida y la forma general.
¿Estamos? Porque yo podría encontrar, a partir de la forma general que me dé el problema, puedo encontrar su forma reducida, que su forma reducida es de la cual partimos, que me decía que la parábola es igual a x menos h, todo eso elevado al cuadrado, sobre a al cuadrado, más y menos k, todo eso elevado al cuadrado, sobre, en este caso, sobre b al cuadrado, y todo igualado a 1, ¿sí? Esa es la forma ordinaria o reducida de la ecuación de la elipse. ¿Estamos? Y lo que yo tengo que hacer es relacionar únicamente en algún problema que se me plantee, ¿no es cierto?, los términos que aquí hemos descrito. La constante C, la constante D, la constante E, con los términos H, K, A y B. ¿Estamos? Insisto, o sea, no, el contexto es similar. Pero lo que también quiero que visualicen es que si yo tengo una forma general, yo ya puedo identificar 3 formas de curvas en base a las características que hemos ido detallando. Si A y B son iguales e igual a 1, ¿de qué tipo de figura geométrica hablamos? ¿Qué ecuación es? ¿De qué? Cuando A igual a B igual a 1. Es decir, ¿qué ecuación es? De la circunferencia. Correcto. Si digo A es igual a 0 y B vale cualquier valor, ¿qué ecuación estamos hablando? La parábola. Parábola, correcto, ¿no es cierto? Y obviamente tendría que identificar si esa parábola es la horizontal o la vertical. En ese caso hablaríamos que es una parábola, déjenme ver, horizontal, ¿sí? Cuando A es igual a 0. Y lo que acabamos de desarrollar, cuando A y B son diferentes de signos similares, ¿qué diría yo? ¿Qué es esta ecuación general? ¿Qué me representa? La elipse. La elipse, ¿sí? Al igual que en la ecuación de la circunferencia, la elipse como tal no está expresada como forma de función, pero yo sí la puedo representar haciendo justamente y algebraicamente dejando una variable en función de la otra variable. Nuevamente podemos ver allí lo que está expresado, y más menos b sobre a raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado, es la representación no de una sola estructura de función, sino de dos. La primera, que tiene signo, y la que tiene signo negativo. ¿Sí? Y obviamente, y gráficamente vendría a ser esto, una parábola estaría expresada, disculparán lo mal dibujado, que vendría a ser esta de acá, y al igual que lo teníamos en la semicircunferencia, esta vendría a ser la contraparte. Porque aquí, nuevamente, si aplico el concepto de la recta vertical en esta relación algebraica, cumple el concepto de la recta vertical. Acá, si aplico el concepto de la recta vertical, cumple el concepto de la recta vertical. Y de esa manera yo puedo desagregar la elipse o descomponer la elipse matemáticamente en dos funciones, para lo que se requiera o lo que se deba de analizar. ¿Estamos? ¿Preguntas? Queda claro, como digo, es muy similar a la circunferencia, sino nuevamente quiero hacer notar de que la misma forma general, bien, frente a lo que yo interprete en esa relación a las constantes, ya puedo comenzar a identificar curvas. ¿Dudas? ¿Alguna inquietud? La última, la ecuación de la hipérbola. La ecuación de la hipérbola también tiene su definición que dice el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos del plano, llamados focos, es siempre igual a una cantidad constante, ¿sí? En este caso, a diferencia de la elipse, que viene a ser la contraparte de la elipse, listo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se construye la elipse? Aquí está la definición. Dice que la diferencia en valor absoluto es el resto, este segmento menos el de acá, siempre se va a mantener constante, ¿no es cierto? En cada uno de los puntos que yo vaya haciendo la diferencia que corresponde. ¿Estamos? Así se construye esta curva matemática que tengo descrita. Al igual que en los casos anteriores, esta elipse puede ser de tipo horizontal o vertical, como está descrito aquí en estas dos gráficas, ¿sí? Y todo eso obedece, en este caso, a cómo está dispuesta la diferencia. En este caso, aquí tenemos las relaciones de la elipse. Si ven que es diferente a la parábola, perdón, a la hipérbola, perdón, es diferente a la elipse. ¿Sí? Regálenme un segundito, por favor.
ver, perdón. Entonces, lo que estaba mencionando, y si nosotros observamos, estas son las relaciones que me describen las elipses, las hipérbolas, perdón. ¿Sí? Muy similar a la elipse, eso me quería referir, porque en la elipse nosotros tenemos que es la suma, ¿no es cierto? Pero en este caso yo tengo la diferencia. Y esta diferencia de aquí marca el tipo de elipse, vertical u horizontal. Estamos, al igual que en el caso de la, a ver, ¿qué dije hace un rato? ¿Fue hipérbola o elipse? ¿Qué dije? Es un trabalenguas. A ver, el signo define si es una hipérbola horizontal o es una hipérbola vertical. Y al igual que la elipse, la hipérbola también tiene un concepto de excentricidad, es decir, la abertura. A eso se refiere ese concepto. Es decir, habrán hipérbolas, ¿no es cierto?, que de acuerdo a su excentricidad podrían ser más abiertas o más cerradas. Mucho cuidado, no se confunda que estos son parábolas. Mucho cuidado con eso porque... Profe, solo una consulta, perdón, ahí se corta un poquito el inter. Sí. No sobre el ejercicio en sí, sino parábolas verticales serían las de arriba o la de abajo. ¿Cómo se les hace ahí la definición? ¿Cuál es vertical y cuál es horizontal? Eso nomás, perdón. Esta es una Perdón, parábola. no, parábolas, las hipérbolas. Las hipérbolas. Ah, sí, esa era, perdón. Esa ya. Justo las hipérbolas. Ya, esta es una hipérbola horizontal. Por la abertura que se va a dar. Igual que la parábola. Ok. Sí, cuidado, no es igual que la parábola. Por eso hacía esa aclaración, cuidado, porque a veces puede confundirse que la hipérbola es un tipo de parábola. No, no lo es, porque la hipérbola tiene una simetría. ¿Sí? Siempre y cuando esté centrada en el origen, claro está. Porque aquí también, al igual que la elipse, la hipérbola tiene un origen, tiene un centro, que es este. Pero si yo le desplazo ese centro, recuerden, es la gráfica se me mueve. Ya vimos ese concepto de traslación. Pero en este caso, esta sería una hipérbola horizontal y esta sería una hipérbola vertical. ¿Sí? Esta es vertical. ¿Estamos bien, Marlon, tal vez? Marlon. Sí, profe. ¿Ya? Y lo que yo decía y marcaba, digo, es, ¿esto qué me define? El signo. Este signo me define cuándo es una hipérbola horizontal, cuándo es una hipérbola vertical. Si ven aquí el cambio de las variables, x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado, y en el otro es y al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado. Sí, ese es el que me marca cómo se detallaría la hipérbola en estos dos tipos, ¿no? Hay un tercer tipo también de hipérbola, que de hecho lo veremos más adelante en cierto tipo de funciones, ¿sí? Es más, está aquí descrita que ya vamos a verle a continuación. Este es un tipo de hipérbola, ¿sí? Ahora, lo que estaba también haciendo notar es que al igual que la elipse, la hipérbola también tiene una excentricidad que hace referencia a la abertura. Y en este caso, dice que es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado sobre a. Muy similar a lo anterior, por eso digo, la hipérbola y la elipse, la diferencia que tienen es el signo. ¿Estamos? Ahora, acabé de mencionar que hay un tipo de parábola característica que se analiza en ciertas funciones y que se puede detallar como función, y es esta forma matemática. X y igual a K, que en esencia es K sobre X. Y déjenme ver si le tengo acá descrito. No. Como digo, este es un tipo de hipérbola. Le voy a colocar nuevamente. Desarrollando esto. Y que gráficamente tiene esta forma. Esta es una hipérbola. ¿Sí? Como digo, ya le analizaremos porque de alguna forma lo vamos a desarrollar más adelante para ciertos casos, pero de esto me describe una hipérbola como tal. ¿Estamos? Bien, ahora, al igual que en las otras tres figuras que hemos desarrollado, aquí tenemos ya la forma general. He tomado solamente una de las hipérbolas, ¿no es cierto? Y la cual yo la puedo desplazar en el plano cartesiano y donde el origen de la hipérbola está definido por el par ordenado h, k. Recuerden, reiteré de que la hipérbola como tal tiene también un origen, un centro, perdón,
un centro, que es la parte simétrica geométricamente con la hipérbola. ¿Sí? Y este centro es el que yo le desplazo en el plano cartesiano. Si yo hago el desarrollo matemático, como hicimos en el caso de la parábola, pero en el caso de la elipse, ustedes van a ver que arriba tengo un trinomio cuadrado perfecto, abajo tengo un trinomio cuadrado perfecto, pero hay un hecho que cambia, que es el signo que está aquí representado, este signo menos. Por lo tanto, y eso les dejo para que ustedes lo desarrollen, ustedes van a ver cuáles son las connotaciones con respecto a la forma general. Más B, más C, X más DY, más D es igual a 0, ¿sí? Aquí se obtendría lo siguiente, que A y B deberían ser diferentes, ¿sí? O en este caso pueden ser incluso iguales, no hay necesidad, pero lo que sí tienen que ser es de signo diferente. ¿Sí? Eso se debe de cumplir, que A y B deben de ser de signo diferente, de tal manera que cuando yo tengo una relación matemática, como está aquí descrita, por ejemplo, en este ejercicio, automáticamente yo digo esto es A, esto es B, aparte de ser diferentes, que sería este caso, tienen signo diferente. Pero eso no quita de que de pronto si yo tengo A al cuadrado, menos Y al cuadrado, más otros términos que le continúan, yo entienda que esta es una hipérbola, ¿sí? Porque la característica fundamental es esto, que tengan signos diferentes. ¿Estamos? Y al igual que en los casos anteriores que hemos venido analizando, al igual que la circunferencia, que la parábola y la elipse, yo puedo transformarle esta forma algebraica en dos funciones matemáticas, con signo positivo, con signo negativo. Aquí ustedes pueden ver, con lo que acabamos de desarrollar en el caso anterior, una diferencia algebraica, ¿no? ¿Sí ven? Y obviamente voy a tener mis dos funciones. Si me tomo en este caso, voy a tener, perdón. Dependiendo, ¿no? Como le esté analizando, esta va a ser, le corresponderá a la parte positiva. Esta va a ser a la parte positiva. Y obviamente también tendré una parte que le corresponde al signo negativo. Pero también podemos verificar que aquí se aplica la regla de sería la regla de la recta vertical. Cuando tenemos hipérbolas verticales, ojo, porque en las hipérbolas horizontales, aplicando el mismo criterio, ahí voy a tener esto. En un caso voy a tener una gráfica así, cuando le corresponda al signo positivo de la descomposición. Y cuando le corresponda al signo negativo, voy a tener esto. Algo muy similar. Cuando tenga la otra forma matemática, recuerden que les había mencionado. Entonces, hay que tener presente eso, que cómo se hace la descomposición y el resultado que voy a obtener. Sí, tendrán presente. Estos serían las hipérbolas verticales y esto vendría a ser las hipérbolas horizontales. Para que cumpla ¿qué concepto? El de la recta vertical. Si no, caso contrario, no se va a tener esa definición y matemáticamente no podría decir que estoy expresándolo en forma de función. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Marlon. Bueno, Paulina creo que no puede hablar. Alan, no sé, vamos a ver. Profe, se nos pide, pero solamente lo que es la función haríamos eso. Caso contrario, si solamente dice resuelva la ecuación, tendríamos que dibujar ambos lados, ¿verdad? A ver, perdón, solo estaba leyendo. Solamente tendríamos que dividirle para que cumpla la regla de la recta solamente con la Correcto, función. exactamente. Si le quiero trabajar, que hacer ambos. Si le quiero trabajar como función, dependiendo de qué forma esté manejando, ¿no es cierto? Por eso decía, si es la vertical, depende si es que le tomo el signo positivo, sería esta de aquí la que señalé. Si tomo con signo negativo, la de acá. Y obviamente la de acá arriba, que sería la hipérbola horizontal, o le defino los intervalos que vendrían a ser desde este punto hacia la derecha y desde menos infinito hasta este punto, sería efectivamente para que cumpla el concepto de la recta vertical, lo que acaba de mencionar.
Pero si es de ecuación, hacemos normalmente. Si solo nos pide ecuación. Obviamente, sí, hay que ver en qué contexto se maneja, ¿no? Pero ya vamos a ver casi a este final del capítulo, ¿por qué nosotros manejamos funciones? ¿Sí? Más no quita que en algunos casos, porque no puedo despejar una variable, eso lo veremos un poco más adelante, cuando yo no puedo despejar variables, tengo que manejarle como ecuación y interpretar los resultados. Sí, efectivamente. Hay veces que uno no puede despejar una variable. ¿Sí? En algunos ejercicios. ¿Sí? En la elipse, sí, Paulina, efectivamente los dos deben de tener signos iguales. Si los dos son positivos o los dos son negativos, porque al fin y al cabo, algebraicamente luego yo puedo cambiar. Si A y B son negativos, yo le cambio el signo a toda la relación y se vuelven positivos. ¿Estamos? Bien, preguntas, no sé si queda claro. Aquí les dejo este ejercicio para que hagan lo que hemos venido haciendo. Cambiémosle la forma. Van a tener que sacar cuáles son las relaciones que corresponden. Son muy similares a los de de la elipse, pero tengan mucho cuidado aquí los signos. Más bien esa es la situación que se va a dar, un cambio de los signos nada más. Pero eso es muy parecido. ¿Sí? Bien, preguntas, dudas. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. No, profe. Profe, hay, Bien. tal vez siguiendo lo que nos está poniendo, ¿no sería 9x al cuadrado menos 4y al cuadrado menos 54x? Ah, perdón, gracias. Sí, ya le corrijo. 54x. Gracias, hagamos la corrección ahorita para que puedan ustedes luego chequear eso. Sí, vale la pena. Ya. Listo. Bien. Aquí voy a hacer, aunque le voy a agregar después porque pensé que ya tenía hecho el resumen, voy a hacer aquí un pequeño resumen. ¿Se ve la presentación? No, profe. No, a ver, vamos a ver. Ya le hice la corrección. Ya. Ahí se ve. Ahí se debe ver. ¿Se ve? Sí, esta página en Ya. blanco. Sí. Sí, está bien. Lo que quiero es, y ya le voy a agregar yo eso ya más bien en la presentación. Ahora voy a hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de desarrollar, ¿no es cierto? Hemos visto las formas cuadráticas y las formas cuadráticas están en torno a una relación matemática, ¿no es cierto? Perdón, a una expresión que la hemos descrito de la siguiente manera, como ax al cuadrado más by al cuadrado más cx más dy más Esto igual a 0. ¿Sí? Y rápidamente voy a poner cuáles son las características para que deben de cumplir cada una de las figuras o de las curvas que hemos analizado, ¿no es cierto? Las fundamentales, sobre todo las más esenciales. En el caso de la circunferencia, ¿sí? Hemos dicho que A debe ser igual a B y debería ser esto igual a 1. ¿No es cierto? Para identificar de entrada que eso es una circunferencia. En el caso de la parábola, ¿sí? Yo tenía dos escenarios, que en el un caso A sea igual a 0, ¿no es cierto? Y más los otras constantes, o el otro caso es que B sea igual a 0. En este caso, cuando es igual a 0, decimos que esto es una parábola horizontal, ¿sí? Porque al hacerse igual a 0, desaparece el x igual a 0, recuerden de las relaciones, acá sería x igual a 0, el que predomina, a eso me refiero, y aquí sería una parábola vertical. ¿Sí? En el caso de una elipse de lo que acabamos de ver, ¿sí? Aquí vemos que A, ¿sí? Como digo, la circunferencia es un caso muy particular de elipse, pero podríamos entender que es diferente de 0, pero los dos tienen que ser A y B, tienen que ser, no, pongámosle de igual signo, no pongamos que sean mayores a 0, no necesariamente, depende cómo me plantee el problema, ¿no es cierto? Digo, son lo que yo identifico de manera inmediata, lo que es la figura, la ecuación matemática que me describen. Entonces, aquí decimos que tiene que ser de signo de igual signo. ¿Sí? ¿Estamos? Y en el caso de la hipérbola, ¿sí? A y B tiene que ser de diferente signo. No les pongo que son diferentes porque eso no me garantiza que sean de signos diferentes. ¿Estamos?
Bien, un poquito haciendo un resumen rápido de las características fundamentales que me permiten, si a mí me dan una ecuación o una relación descrita en la forma que está allí en el recuadro azul, ¿no es cierto? Yo puedo identificar si hablamos de una circunferencia, parábola, elipse, hipérbola y obviamente darle el tratamiento que corresponde dentro del desarrollo del problema. Ahora, ustedes recuerden lo que yo dije al inicio de este tema, de estos temas que estábamos desarrollando de las formas cuadráticas, que yo podría encasillar dentro de esta ecuación x al cuadrado más y al cuadrado más x más dy más c a la ecuación de la recta. Y para que quede encuadrada dentro de esta definición, ¿cuáles serían las condiciones que se debería de cumplir? ¿Quién me puede decir? Para decir a la recta también le meto en este mismo formato. ¿Cuáles creen que sean las características que debería de cumplirse? A y B son iguales a 0. Correcto. ¿Sí? Porque ahí me quedaría cx más dy más e es igual a 0. ¿Sí? Yo podría decir, sí, dentro de esta estructura algebraica que, aunque está definida como funciones cuadráticas, yo también le podría hacer calzar a la ecuación de la recta. ¿Bajo qué condición? De que la constante a y la constante b sean iguales a 0. Es un poquito resumiendo lo que se ha visto hasta este momento, vendría a ser estas consideraciones. La identificación de ecuaciones expresadas en su forma general, pero para definir qué es cada una de ellas, circunferencia, parábola, elipse o hipérbola. ¿Por qué hablábamos de las formas cuadráticas y en donde estas sí se encasillan de manera estricta? Es por la estructura que está aquí definida. Por eso hablamos que son funciones cuadráticas, estas 4 curvas que hemos analizado. ¿Estamos? De hecho, la última que mencioné, que también era una hipérbola, ¿sí? Esto es cuadrático, porque x y y están elevados a la primera potencia. ¿Sí? Es como hablar el área de un cuadrado, ¿no es cierto? Es base por altura, o de un rectángulo, base por altura. Base por altura me dan unidades cuadráticas. Por eso también se entendería que esta es una forma cuadrática. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud tal vez? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud tal vez para antes de avanzar? ¿Está todo claro? Sí, profe, todo está claro. Recomendación, por favor, el libro de Lehmann, Álgebra, Geometría Analítica de Lehmann. ¿Sí? Ah, yo pensé que había puesto a la Paulina, no, profe, ni se entiende, ha sido, sí se entiende. Ah, ya. Ok. Listo, avancemos entonces. Nuevamente, el libro de Geometría Analítica de Lehmann, sí está en la plataforma, yo he visto que hay, se pueden descargar el PDF. Listo, vamos ahora a las funciones especiales. Las funciones especiales son estructuras algebraicas que se caracterizan porque sus elementos, en el caso del dominio y el rango, están definidas. Y además son funciones que yo las puedo utilizar para inclusive representar o caracterizar otros modelos matemáticos, ¿sí? Tal vez en algunas áreas son más utilizadas que en otras, pero como digo, son características que me describen y reitero, tanto en su dominio como en su rango, como vamos a ver a continuación. Bien, partamos de una característica o de una forma que ya lo habíamos analizado anteriormente cuando analizábamos la parte de las inecuaciones y ecuaciones, que es el valor absoluto, pero ahora vista desde la óptica de un valor absoluto como función, ¿sí? Y cómo le vamos a entender y qué características vamos a obtener de eso. ¿Sí? Bien, algebraicamente, la función valor absoluto se escribe como está ahí detallada. Las barritas ya sabemos que me representa eso. Y lo que se hace en realidad, y vale la pena la corrección, porque aquí hay un error. ¿Sí? Es la descomposición del valor absoluto. Por eso digo, recuerden que vimos primero como ecuaciones e inecuaciones. Cuando hablábamos de ecuaciones e inecuaciones, allí la incógnita era una sola.
era la variable X. Pero bajo el contexto de función, ojo, aquí estoy metiendo ya dos incógnitas. La variable dependiente, que es la Y, y la variable independiente, que es X, y que justamente es la que está expresada como valor absoluto. Y recordemos cuál era la descomposición del valor absoluto. La descomposición del valor absoluto, ¿no es cierto?, es positiva cuando su argumento es mayor o igual a 0 y toma a ser negativa cuando su argumento es menor a 0. Pero lo que yo estoy aquí describiendo, en esencia, es esto. Yo estoy describiendo dos funciones. La una función, voy a ponerme acá, dice que y es igual a X bajo una condición, que X debe de tomar valores mayores o iguales a 0, en este caso es decir, positivos. Y tengo una segunda función que es igual a menos X cuando X toma valores negativos, ¿sí? Pero efectivamente el resultado final de Y siempre es positivo. Ahora, es lo que acabo de describir, es lo que tengo aquí expresado, ¿no es cierto?, en esta descomposición y en donde se definen intervalos para la función. Pero es evidente aquí, si yo en cualquier parte aplico el concepto de la recta vertical, efectivamente se me va a cumplir. No hay duda en aquello si lo vemos desde el punto de vista gráfico, ¿no es cierto? Para una entrada le corresponde una salida. Ahora, ¿cómo verificamos que efectivamente los valores de salida son positivos? Esa demostración, digo, aunque puede resultar un poco empírica, es muy sencilla. Aquí está marcada los conceptos. Si yo digo f de 1, ojo, esto siempre va a ser positivo, digo x va a tomar valores que están entre el dominio 0 y más infinito, ¿estos qué signo tiene? Esto es todo este conjunto de valores. Positivo. Positivos, ¿no es cierto? Y efectivamente, cuando yo doy un valor de acá, mi salida tiene que ser positiva, es decir, está a lo largo del eje Y, la parte hacia arriba que me representan los valores positivos. Ahora, si me voy a la segunda función que se genera por la descomposición, este conjunto de valores, ¿qué signo tiene? De menos infinito a 0. ¿Qué signo tienen esos valores? Negativo. Negativo. Son todo este conjunto de valores, ¿no es cierto? Ahora, como aquí tengo valores negativos, el valor negativo de aquí, con este signo negativo, ¿qué va a pasar? ¿Qué se hace? Positivo. Positivo. Y ahí ustedes pueden observar por qué las salidas, en este caso, para la función que yo estoy analizando, ¿sí? Me resulta ser siempre su salida positiva, más allá del concepto matemático, ¿no? El valor absoluto es una operación algebraica que siempre me garantiza que el resultado sea positivo. Pero si nosotros hacemos este pequeño análisis, como digo, considero un poco empírico, podemos verificar que efectivamente se da ese hecho. ¿Estamos? De hecho, la función absoluto, la función valor absoluto es una función composición porque está compuesta de dos funciones. La primera función es la recta, es la función yx. ¿Sí? Y si ustedes observan, la función yx es la recta que está aquí trazada. Claro, está un poco caracterizada porque es una recta de 45 grados, pero es una función composición. Ojo. El valor absoluto, reitero, puede ser con cualquier argumento. Una función absoluta podría ser también esto. Voy a colocar x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Ojo, a lo que me refiero a la función es esto, lo que determina las barras. El argumento puede ser cualquiera, mucho cuidado, el argumento puede ser cualquiera. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, el valor absoluto lo único que me garantiza es que los valores de salida tienen que ser siempre positivos. Pero obviamente yo tendré que resolver la parte que está aquí de manera interna, si es darle ciertas características para poder entender cómo se da o por qué se da la forma de la función. ¿Sí? La función absoluto, desde el punto de vista gráfico, no es una recta. Todo depende de la función interna. Depende de X, depende del argumento que esté en la función. En este caso, es la ecuación de una recta porque es esto. Pero ya cuando tenemos otras formas matemáticas, la gráfica tendrá que estar sujeto a la parte interna del argumento. ¿Estamos? Recuerden cuando veíamos esto. Me voy a venir acá, ceñirme lo de acá. A ver, es esto. ¿Sí ven? Esta es una función valor absoluto.
el f de x, recuerden que era esta función original así. Esta era la función original, el f de x. Pero en el momento que aplico el valor absoluto, decíamos, las partes negativas se vuelven positivas. ¿Sí? Un poquito tener presente eso en el desarrollo de algunos casos cuando yo tenga estas connotaciones. Bien. Otra función también que nosotros podemos encontrar y que se caracteriza por sus propiedades es la función entero. ¿Sí? La función mayor pasta entera es una función en donde el dominio, ¿no es cierto?, va a depender del argumento de la función también nuevamente, pero se caracteriza porque los valores de salida son valores que pertenecen al conjunto de los números enteros. De hecho, ahí su nombre. ¿A qué me refiero? Y gráficamente me gustaría que presten atención y si hay alguna duda me lo indique, ¿sí? Si ustedes ven, cuando yo tomo un valor aquí en la parte entera, su valor de salida se mantiene durante un intervalo, ¿sí? Siempre, independientemente del valor que yo le dé, es cuando se hace esta parte de las notas, cuando alguien dice, profe, yo tengo 11.55, ¿y ustedes qué saben decir? De redondear. Que redonde ¿Para dónde? Al inmediato para arriba. superior, ¿verdad? Inmediato superior, ¿no es cierto? Entonces, más o menos el concepto de la pasta entera es algo similar. Obviamente, el profesor dice, no, yo redondeo hacia abajo, entonces les pongo 11, porque no considera que debería redondearse hacia arriba. La pasta entera tiene esos dos tipos de modelos. Uno que redondea hacia abajo y uno que redondea hacia arriba, matemáticamente. Entonces, quiero que quede claro que la función entero funciona así, de esa manera. Cuando yo le doy un valor numérico, 2,3, y le evalúo en una función y la función me dice es 11,99, al tener una pasta entera que redondea hacia abajo, el resultado va a ser 11. Y claro, alguien me pone el otro ejemplo, dice, ahora como resultado tengo le di entrada 2,33 y me da el resultado 12,01. Entonces, de acuerdo a la función, me dice es una función entera que me redondea hacia el inmediato superior. Entonces, de 12,01, ¿a dónde me tengo que mover? Si me redondea hacia arriba, al 13, a un número entero. Esa es la característica de esta forma matemática, ¿sí? Y aquí un poquito tenemos expresada lo que se entiende. La pasta entera que va hacia el valor inferior y la pasta entera que va hacia el límite superior. Son estas dos características que yo podría encontrar dentro de la álgebra. Y aquí tenemos un poco la notación que a lo mejor en alguna bibliografía encontrarán. Esto me indica que se va hacia el mayor entero y esto me dice que se va hacia el menor entero. ¿Sí? Obviamente, para saber si se va hacia un mayor entero o un menor entero, también yo tengo que tener presente aquí cómo está descrita mi argumento. Por ejemplo, esta función f de x, ya voy a repetir, pero voy a hacer una representación gráfica. Lo que estaba mencionando, yo digo, la pasta entera tiene dos definiciones. La pasta entera que va hacia el entero inferior y la pasta entera que va al entero superior. Eso es primerito lo que se debe de entender. Y vuelvo a reiterar, las salidas siempre van a ser números enteros. Voy a hacer un ejercicio, Paulina, para ver si con esto se entiende mejor el concepto y luego se le generaliza. Digo, voy a tomar la función f de x y voy a considerar la pasta entera inferior. Como digo, está descrito de esta manera. Ahora, si yo analizo solamente la función, voy a ponerle como g de x es igual a x, esta ecuación gráficamente, ¿qué es? ¿Qué ecuación es? ¿Qué me representa? El g de x igual a x. ¿Qué gráfica es? Una recta unitaria. No es cierto, una recta, ¿con qué grados de inclinación?
45. 45 grados, un ratito, ya le voy a poner aquí. No es cierto, es esta recta la de aquí. Esta es la función y igual a x. Como digo, ponemos ese ejemplo para luego generalizar. ¿Qué pasa? Que en vez de x tengo raíz de x o x al cuadrado más un quinto de x, no sé, cualquier otra forma, pero generalicemos primero en esta instancia, ¿no es cierto? Cuando yo le doy a este ejercicio de aquí, voy a poner lo siguiente, voy a poner esto es x, esto es y igual a x, y obviamente voy a poner este y es igual a la parte entera de x, ¿no es cierto? Voy a hacer la siguiente tablita. Cuando yo digo x es igual a 0,5, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale y? 0,5. 0,5, ¿no es cierto? ¿Estamos? Y vendría a ser este punto. Yo estoy graficando este punto. ¿Estamos? A ver, voy a poner primero unos valores para luego hacerles medio más. Luego voy a considerar que x es igual a 1, x es igual a 2, le voy a considerar que x es igual a menos 0,5 y le voy a considerar que x es igual a menos 1. ¿Sí? Nuevamente, si digo... a ver, para un poquito identificar los términos. Voy a reemplazar todos estos valores en y. ¿Qué me quedará aquí? 0,5. Cuando x es igual a 1, ¿cuánto vale y? 1. 1. Cuando, a ver, aquí debía haberle colocado, permítanme un ratito porque esto considero que es muy importante. Voy a ponerle 1.8. Voy a ponerle 2. Voy a ponerle 0.4 negativo y voy a ponerle menos 1 y voy a poner uno más, menos 1.1. Ya, así le voy a poner. Voy a volver a lo mismo, ¿sí? Bien, analicemos nuevamente. 0,5, cuando x vale 1.8, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale 1. y? Con x igual a 1.8. 1.8. 1.8. Cuando vale 2, vale 2. Aquí no hay donde perderse, ¿no es cierto? Recuerden que esta es una función simétrica, que la entrada es igual a la salida, ¿no es cierto? En esta función, y igual a x. Bien, vamos a la parte entera, que es lo que quiero que le entiendan y le visualicen de la mejor manera. Muy bien, voy a evaluar 0.5 y voy a evaluar en la parte entera 0.5. Ya sabemos que esta notación matemática me dice que yo le tengo que redondear la cantidad al inferior, al inmediato inferior, entero. Entonces, la parte entera de 0,5, ¿qué me tiene que dar como resultado? Si me digo 0. que 0, correcto, 0. Es decir, que a todos los valores, es más, aquí yo puedo ir haciendo lo siguiente, a todos los valores que estén contenidos entre 0 y 1, perdón, aquí tiene que ser abierto en 1, ¿sí? Todos los valores que yo tome cerrado en 0 y en abierto en 1, cuando analizo la parte entera, ¿cuánto tiene que valer? 0. 0. Es decir, que yo aquí tendría que graficar esto. Cerrado en 0 y abierto en A. ¿Sí? Ahora, pongamos la parte entera de 1. ¿Cuánto vale la parte entera de 1? 1. 1. Es enteros. Vamos al 1.8. La parte entera de 1.8 bajo lo que acabamos de mencionar, ¿cuánto tiene que valer? 1. 1. Estamos aplicando el mismo criterio. ¿Qué significa? Que a todos los valores contenidos entre 1, cerrado en 1 y abierto en 2, siempre van a valer 1. Es decir, aquí voy a tener, esto es lo que estoy haciendo gráficamente, que cualquier valor que yo tome
entre 1 y 2, la salida siempre va a valer 1. Porque la parte entera de 1.8, diciendo que se va al inmediato inferior entero, viene a ser ¿qué cantidad? El 1. ¿Estamos? Aquí podemos ver que en 2, la parte entera de 2 es 2. Pero si yo sigo haciendo este mismo análisis entre 2 y 3, ¿cuál debería ser el valor de salida? Entre el intervalo 2 y 3. Abierto y 3, claro está. ¿Cuánto? 2. 2. Y si sigo aplicando el mismo concepto, podemos ver que entre 3 y 4, abierto en 4, ¿cuánto tiene que valer el valor de salida? 6. Eso es el concepto de la función pasta entera. Vamos hacia el otro lado ahora. Dice menos 0,4. La pasta entera de menos 0,4. ¿Hacia dónde debería irse este valor? 0. ¿Cuál es el inferior inmediato entero? 0. ¿Cuál es el -1. inmediato inferior de menos 0,4? -1. Menos 1. Es decir, que en este caso, dice que cuando yo tome valores entre menos 1 cerrado, aquí sería el intervalo, perdón, entre menos 1 cerrado y 0 abierto, los valores van hacia menos 1. Entonces aquí gráficamente vendría a ser esto. Esto vale menos 1. En la pasta entera de menos 1 es menos 1. Y la pasta entera de menos coma 1, ¿cuánto vendría a ser la pasta entera de menos 1,1? Menos 2. 2. Menos 2, correcto. Ojo, no se olvidarán de los signos. Aquí quiere decir que entre menos 2 cerrado y 1 abierto. Entonces aquí voy a tener, sería menos 1, menos 2. Voy a tener esto. ¿Sí? Profe, el intervalo sería ¿Perdón? -2, -1. Exactamente. Entonces, el concepto de la función pasta entera, esa es la característica, que la salida, ojo, que la salida es un valor entero. Aunque la entrada puede ser cualquier valor, pero obviamente aquí lo que nosotros estamos definiendo son intervalos. Y en este caso, los intervalos están definidos para esta forma y igual a x. Mucho cuidado, en eso también es súper importante entender eso. ¿Sí? Ya vamos a hacer un ejercicio en donde los intervalos en el dominio de entrada no son de 0 a 1, de 1 a 2, ni de 2 a 3. Van a cambiar también. Van a necesariamente a tener que cambiar. ¿Sí? Pero lo que sí se garantiza es que en la salida los valores son enteros. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. En la salida siempre se obtiene ese resultado. ¿Sí? Paulina, un poquito aclara tal vez el concepto de la pasta entera. ¿Sí? Ahora, si hubiera yo considerado la pasta entera, a ver, perdón, un ratito, vamos acá. Si hubiera considerado yo la pasta entera mayor, ¿no es cierto? Es decir, yo decía mi problema, digo, ahora estaba definido como la pasta entera superior. ¿Sí? ¿Cómo cambiaría todo esto? Quiere decir allí que para que en el 0,5 hacia dónde debería de haber ido. Cuando digo pasta entera de 0,5 con la función pasta entera que va hacia el inmediato superior. En pasta entera de 0,5, ¿cuál debería ser entonces? 1, ¿no es cierto? Quiere decir ahí que mi gráfica quedaría representada de esta manera. Abierto acá y cerrado acá. Esta debería ser la gráfica. Y si vuelvo a hacer lo mismo, abierto y cerrado, abierto y cerrado. Esta sería la gráfica de la pasta entera superior. Aquí sería abierto y cerrado acá, abierto y cerrado acá. Porque lo que hace es, para el valor 0,1,
la parte entera de 0,1 en el superior, ¿hacia dónde se va? Si yo digo x vale 0,1, se va hacia 1. De 1,01 se va hacia 2. De 2,0001 se va hacia 3, porque es la característica o la propiedad de la parte entera superior. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, hay que, vuelvo a reiterar, en cualquiera de estas dos formas, el resultado siempre es un número entero. La salida me da, o el rango siempre es un valor entero. Esa es la característica de esta función. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? No sé si hay alguna consulta, alguna duda. No, profe. Ya. Veamos un No, ejercicio. Veamos ahora un ejercicio cambiando, porque vuelvo a reiterar, la parte entera también es una función composición. ¿Sí? ¿Y por qué digo que es una función composición? Si ustedes observan, yo partí de g de x es igual a x, era esta recta. Pero la gráfica como tal, la gráfica como tal no es la recta como tal. La gráfica como tal es estos escalones en vez de, si es la parte entera inferior, y sería el azul cuando es la parte entera superior. Esta vendría a ser la gráfica de la función. Así se expresa la función. Voy a hacer un ejercicio en donde decía hace un momento, ojo, las entradas no necesariamente son enteros de 0 a 1, de 1 a 2, de 1 a 3, etcétera, etcétera. Cambia de acuerdo a la función. Y tengamos en cuenta esto. Dice, voy a tener la siguiente función y igual, tomemos una facilita. X al cuadrado y de la cual yo quiero obtener su parte entera. ¿Sí? Bien, ¿cómo hago la gráfica de esta función? Porque esa es la parte bien importante y cómo la entiendo. Voy a tratar de hacer esto. Voy a tratar de graficar la parábola lo más... ¿Sí? Permítanme para hacer la gráfica de la... Voy a graficar la parábola porque digo como referencia voy a necesitar... Aquí vuelta le voy a hacer al revés. Aquí le voy a hacer más atachadita la parábola, ¿sí? No se perderán la parte simétrica. No, el dominio le quiero hacer más grande porque ya van a ver el por qué. ¿Sí? Aquí sería menos 1. Déjenme ver, voy a tratar de hacerle lo más simétrico que pueda. Y aquí es menos 2. Ya. Cuando x vale 1 en la parábola, ¿no es cierto? Tengo este punto. Cuando vale 2, vale este punto de acá. Vale menos 1, vale 1. Y vale menos 2, vale esta parábola. Voy a tratar de trazar la parábola por esos puntos. Mi parábola estaría un poquito descrita, algo así. Disculparán, digo la gráfica. Así, pasa por el origen. Y sube nuevamente. Ya, algo así. ¿Sí? Algo así, ya. Ya. Como digo, háganle cuenta que esta es una parábola. Ya, ahí creo que se aprecia de mejor manera. Creo algo. Bien. Listo. Ahora veamos a ver qué es lo que va a pasar con el dominio y el rango. Por eso digo, eso es muy importante. El rango tiene que salirme, vuelvo a reiterar, siempre valores enteros, es decir, 1, 2, 3, 4. Nosotros sabemos que la parábola como tal, la gráfica de la parábola, por sus propias características, es una parábola que tiene de dominio de menos infinito a más infinito, ¿no es cierto? Y de rango tiene desde 0 a más infinito, porque siempre va a ser positiva por x al cuadrado. ¿Estamos? Ahora, démosle valores. A ver, voy a hacer nuevamente una tablita. Y voy a hacer, en este caso, y aquí está la valor, la parte entera de x al cuadrado. Bien, si ya le doy el valor de 0.5, ¿cuál es el resultado acá? 0,5 al cuadrado, ¿cuánto me da?
0,25. Por lo tanto, la parte entera de 0,25, ¿cuánto es? 0. 0, ¿no es cierto? No, sí, la parte entera es 0, vendría a ser aquí. Tenemos el valor de 1.1. ¿Cuál es el 1.1 al cuadrado? Me da 1.21. ¿Cuánto es de la parte entera de 1.21? 1. Me da 1, ¿no es cierto? Y voy a darle este valor 1.42. ¿Cuál es el valor de 1.42? Me dan haciendo el cálculo elevado al cuadrado. 2.02. ¿Cuál es la parte entera de 0.2? 2. 2, correcto. Y déjenme ver. Le voy a dar el valor de 1.74. ¿Cuál es la parte entera de 1.74? Digamos el valor Uno. elevado al cuadrado. 3,03. 3, 03. la parte entera de 3,03. 3. 3, ¿sí? Y le voy a dar el último valor, démosle 2, que su parte entera de 2, o de 4, perdón, es 4, ¿sí? Solamente le voy a hacer por este momento la parte positiva. Luego le puedo hacer con la parte negativa muy similar. Lo que ya he mencionado, cuando doy el valor de 0,5, estoy dando este punto. Y cuando evalúo el valor de la parte entera, me dice que me da 0,25 y la parte entera de 0,25 es 0. Por lo tanto, lo que yo estoy aquí graficando es esto. Cerrado hasta acá. Abierto. Es decir, para todos los valores de entrada que estén entre 0 y 1, en el momento que hago su evaluación, ¿sí? Y saco su parte entera, siempre van a ser 0. Exceptuando el valor de 1, porque si hago 1 elevado al cuadrado es 1, la parte entera de 1 es 1, ¿sí? Y por eso es abierto aquí. Ahora, ¿por qué yo hice coincidencialmente esos dos valores, el 1.42 y por qué también el 1.74? En 1.42 nosotros estamos hablando que yo me voy a mover ahora, mi dominio es hasta aquí, más o menos aprox. Es decir, ahora mi dominio va a estar definido desde 1, ¿no es cierto?, hasta 1.42. Ya van a ver cómo debemos de sacar justamente esos intervalos. Ya lo voy a hacer analíticamente. Por lo tanto, quiere decir que cuando yo le doy el 1.42, resulta que yo ya estoy en 2. Por lo tanto, quiere decir que los valores que van desde 1, y voy a colocar el valor que en realidad corresponde es raíz de 2, ya van a ver de dónde sale esa raíz de 2. Yo en este intervalo comprendido entre 1 y raíz de 2, sus valores de salida van a ser siempre 1. ¿Sí? Y el siguiente punto, que es 1.7374, en realidad es raíz de 3. Este es el punto raíz de 3. Y nuevamente ya van a ver de dónde sale. Cuando hago raíz de 3, me está indicando que mi salida va a valer 2. ¿Sí? Déjenme ver un ratito si estoy bien aquí. Perdón. Estoy aquí mal. 1, sí. Y entre tanto, entre raíz de 3 y 2, ¿sí? Entre raíz de 3 y 2, lo que yo voy a obtener como resultado va a ser 2. Va a ser 3, perdón. Y obviamente aquí voy a tener 2, pero ojo, también acá voy a tener hasta cierto rango también. No se me va de largo. Pero si ustedes observan con el ejemplo anterior, a eso me refería, aquí los dominios o las entradas de los dominios son uniformes. De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, pero eso obedece a la forma de la función. En este segundo ejercicio, si ustedes observan nuevamente, los valores de salida en 0 está comprendido entre 0 y 1. El 1 está comprendido entre un intervalo 1 raíz de 2. El 2 está entre raíz de 2 y raíz de 3. El 3 entre raíz de 3 y 2. ¿Sí? Efectivamente o gráficamente se aprecia que los intervalos que son no son uniformes, pero esto también obedece a la forma de la función. Por eso decía, esta es una función con posición. Caracho, vamos a ver.
¿sí? Obedece a que esto es una función composición. ¿Cómo saco yo estos valores de raíz de 2, raíz de 3, 4 y los que le continúan? De la siguiente manera. Recuerden que yo tengo un argumento que es característico de la función composición, que sus salidas tienen que ser enteros. Por ejemplo, para que siempre sea cero, ¿no es cierto? Esto debería de cumplirse así. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta que el valor cambie a 1. Es que aquí es donde yo saco el límite. Porque aquí si yo resuelvo esto, de hecho aquí me va a dar 2 valores y que tiene sentido con lo de acá atrás si es que yo le doy valores negativos. Aquí yo voy a tener lo siguiente, me va a dar, en este caso, vendría a ser que esto se cumple cuando x es igual a más menos 1. Aquí es donde yo establezco el límite que se abre, es decir, en este primer intervalo sería desde 0 hasta 1, hasta este valor de aquí. Perdón, aquí sería abierto. Cuando yo le hago con el valor de 2, digo esto es x al cuadrado, el valor debe de valer 2 la salida, aquí me queda es igual a más menos raíz de 2. ¿Sí? Pero para que se me mueva de 1 a 2, aquí tiene que ser cerrado en 1 y debería de ser abierto en este caso a más raíz de 2. Si hago con el valor de 3, porque es el siguiente que me dice la salida debe de valer 3, aquí voy a tener x igual a más menos raíz de 3. Sí, pero como aquí el 2, para que se garantice que sea el 2 aquí, aquí tiene que ser raíz de 2. El siguiente intervalo debe ser raíz de 3. Y el siguiente, que corresponde al x igual a 4, raíz de 4 es más menos 2. Entonces aquí debería de ser desde raíz de 3 hasta el valor de 2. ¿Sí? Entonces, si ven que así yo voy sacando los intervalos que me dicen entre 0 y 1, me garantizo que va a ser 0. Entre 1 y raíz de 2, me garantizo que va a ser la salida 1. Entre raíz de 2 y raíz de 3, me garantizo que la salida por la forma de la función es 2, etcétera, etcétera. Y así yo podría ir sacando los demás intervalos. Pero se puede apreciar que el intervalo cada vez que pasa es cada vez más pequeñito. Pero siempre, ojo, aquí tal vez me faltó mejorar la gráfica, perdón, y eso lo voy a borrar esto para que quede un poquito mejor representado. ¿En qué sentido? ¿Sí? La gráfica debería... qué tontera. La gráfica debe de ir pasando por los puntos cerrados, por aquí. La gráfica debe de pasar por allí, por esta condición de que son intervalos cerrados. ¿Sí? Si yo le doy un valor negativo de menos 0,5 y saco su parte entera, menos 0,5 elevado al cuadrado es 0,25, aquí me va a dar 0, significa que desde 0 a menos 1, aquí sería cerrado aquí también, va a ser abierto acá. En el otro sentido, por la forma de la función, va a ser así. Más o menos hasta, perdón, aquí sería cerrado y aquí sería abierto. En menos raíz de 2, aquí sería raíz de 3. Aquí vamos a tener cerrado, abierto. Bueno, ya le voy a graficar aquí nuevamente cerrado y abierto. Y nuevamente aquí la curva debe de pasar por esos puntos, no porque es lo que corresponde. Aquí debería ser así, ¿sí? Efectivamente, la gráfica sigue creciendo. Así. ¿Estamos? Y aquí también, por eso es que recuerden, aquí me salen estos signos positivos, más o menos por la radicación. Pero obviamente yo tengo que saber, entender bien cómo se definen los intervalos. Y ustedes pueden ver aquí que si es verdad sigue una envolvente de la parábola, porque es la función que está aquí internamente, pero la gráfica en esencia vendría a ser esto. Esta es la gráfica. Así sería la gráfica. ¿Sí? Que tiene un entorno medio tipo parabólico, se va siguiendo.
¿Sí? ¿Se entiende cómo se sacan esos valores? Porque eso es la parte importante, los intervalos. Marlon, Alan, no sé si se entiende esta parte. Sí, profe, sí se entiende. Pues tener cuidado de cómo se definen los intervalos y vuelvo a reiterar, la parte entera se entiende que la salida, que es la variable y, toma valores enteros siempre. Esa es la característica o la propiedad. Pero obviamente en el dominio, dependiendo de la función, por eso reitero, en realidad la función composición que nosotros tenemos aquí determinado, definida, ¿sí? La función composición es la que define la envolvente de la función como tal, ¿sí? En este caso, digo, chuta, hubiera sido bueno tener una mejor representación gráfica. Déjenme ver si esta mañana le puedo hacer en el GeoGebra por intervalos para que se vea de mejor manera este ejercicio. Van a darse cuenta que se mantiene esa característica como de parábola todavía. O sea, el envolvente de la parábola se mantiene en esta representación. En el GeoGebra creo que sí se lo puede realizar. Ya ahorita te lo hago un ratito para mañana presentarles este ejemplo. ¿Sí? Preguntas. Dígame, Marlon. Si es que fuera la otra, la mayor, entero mayor, lo único que cambiaría es que todos suben un valor y tendríamos punto en 0, 0, ¿verdad? Efectivamente. Ahí sería un punto 0, 0 y todo lo demás. A ver, no, espero no equivocarme, déjenme ver. Debería de quedar algo así, le voy a cambiar de color. Debería de quedar aquí, a ver, pintado, si fuera, si fuera este caso. Me parece que aquí debería de quedar abierto, así. Y pintado acá. Me parece que aquí así debería de cambiar. Y pintado acá. ¿Sí? Y este luego tendría que venir acá, si no estoy mal, abierto y pintado acá. Sería de ver, pero casi estoy seguro que sería abierto y pintado acá. Algo así debería de ser la parábola. Pero aquí, como usted menciona, en 0, 0, un punto cerrado. Pero y en el de acá arriba, aquí debería de ser abierto. Algo así me parece que debería de ser. Abierto, cerrado, abierto y bueno, cerrado. Y bueno, acá se repetiría por la simetría que tiene. ¿Sí? Sería de ser el análisis nada más, pero creo que sería algo así, una gráfica en ese sentido. Como digo, si para mañana un poquito voy a tratar de hacer y presentarles el día de mañana cómo quedaría esta función. No sé si en el GeoGebra me permite encontrar mayor o entero. Ya voy a ver si es que hay esa función. Creo que no sé si habrá allí. Pero bueno, es cuestión de buscar. ¿Sí? ¿Se entiende tal vez? Entender lo que es la parte entera. Esa es la parte fundamental en realidad. ¿Sí? Igualmente, la función entero aplica el concepto de la traslación. Si ven aquí, es entero más 3, en realidad es la misma función, pero desplazada 3 unidades. Hacia arriba, dependiendo si es positiva, y hacia abajo si fuera negativa. ¿Sí? Aquí también, en todo este tipo de funciones, se cumple de manera estricta todo lo que hemos visto en cuanto a traslación. Hay que le tengan en cuenta. ¿Estamos? ¿Pregunta, alguna duda? ¿Alguna inquietud tal vez? No sé si va quedando claro. Bien, otra función también característica es la famosa función signo. Y nuevamente la función signo se caracteriza por su dominio y su rango. En el caso del dominio se dice que es una función que se cumple para todo el conjunto de los números reales. Sin embargo, su característica principal se da a la salida, a los valores de la salida, y es que la función signo toma únicamente 3 valores. Toma el valor de -1, toma el valor de 0 y toma el valor de 1, pero sujeta a las restricciones que, como ustedes pueden observar en la PPT, ¿sí? Las definen el signo que corresponde. Es decir, la función signo será menor a 1 si es que x es menor a 0. ¿Sí? Dice que toma el valor de 0 si x es igual a 0 y dice que es 1 cuando x es mayor a 0 o toma valores positivos. La gráfica creo que es más clara en ese sentido
lo que desarrolla, ¿no es cierto? Y en donde si yo aplico el concepto de la recta vertical, primero se cumple, pero lo que debemos de hacer ver es, y reiterando, que cuando tome el valor de 1, yo cualquier valor que tome de entrada, 1, 2, 10, 10.000, etcétera, la salida siempre va a ser 1. Cuando yo tome el valor menos 1, menos 1.000.000, menos 10 millones, menos un quinto, la salida es negativa, en este caso menos 1. Y cuando esté en el valor de 0, ¿sí? X igual a 0, esto también va a tomar esta cantidad numérica de 0. Ojo, esta es una función que también yo puedo entender que es una función composición. Porque si yo analizo la parte interna, que es la función y igual a x, ¿sí? Y le grafico, la y igual a x es esto. Y lo que estoy únicamente diciendo, cuando x toma valores grandes, independientemente del valor de x que tome, la salida siempre va a ser 1, porque recuerden, esta es una función dentro de otra función. ¿Sí? Y lo mismo sucede aquí. Así x tome valores grandes de salida, ¿sí? La salida es menos 1. Y bueno, el caso que hemos visto que porque es del 0. ¿Qué significa eso? Que yo también puedo tener funciones de otro índole, así. Y lo que yo tengo que analizar es el x al cuadrado, y ver cómo le afecta la salida. Nuevamente, independientemente de que esto sea x al cuadrado, la salida seguirá siendo menos 1. Pero lo que sucede acá con sus dominios es lo que yo tengo que analizar, y esto lo define esto. ¿Sí? Allí es donde llega la parte del análisis de esta función. Ojo, la salida sigue siendo 1, 0, 1, pero la forma de la función x al cuadrado es lo que me marca acá el dominio de la función como tal, ya en el caso de una función composición. ¿Para qué valores podría tomar? Esas características son las que yo tengo que tener presente. ¿Sí? Igualmente, aquí yo aplico la función de la traslación. Signo, cuando x más 1, quiere decir que la función signa se me traslada. Por ejemplo, en este caso yo entendería que va a haber desplazamiento vertical o horizontal en este caso. De acuerdo a las reglas que hemos visto. ¿Horizontal o vertical? Maslow. ¿Cuál sería el desplazamiento? ¿Vertical o horizontal? ¿A qué variable le hemos afectado? ¿A la entrada o a la salida? La entrada me parece que es horizontal. ¿Lado izquierdo o derecho? ¿Derecho? Al lado izquierdo. Al lado izquierdo. Cuando es positivo es al lado izquierdo. Es decir, que la función signo se me desplazaría así. ¿En qué valor? En este caso le he colocado que es menos 1. Podría ser, aquí podría haber sido cualquier cantidad, no, pero en este caso sería menos 1. Esto sigue siendo 1 acá, menos 1 aquí y 0 acá. ¿Sí? Ese sería el desplazamiento. ¿Sí? Estamos, entonces, ojo, tendrán presente eso, que en todas las funciones estas funciones que estamos desarrollando en esencia son funciones con posición. Puedo yo meter una función dentro de la otra. A su vez, puedo aplicar los conceptos de traslación. ¿Sí? Y así puedo ir determinando sus características. Y obviamente, ojo, definir sus dominios y rango de nuevas funciones. Como podemos ver aquí, ya tenemos un mix de dos funciones, valor absoluto y la función signo. Esta es una nueva función que tengo que definir su dominio. La parte más importante, a lo mejor puedo determinar su rango, pero puedo hacer la representación gráfica, por ejemplo, que sería igual. ¿Sí? Preguntas, dudas.